Buenas, ¿cómo están? Estoy acá desde el sótano, hablando para clase B. Bueno, estamos iniciando este nuevo bloque en el cual vamos a conversar sobre algo que comentábamos recién en el primer Sí. momento del programa, que tiene que ver con un proyecto de ley audiovisual bonaerense que nos llama mucho la atención, y aparte en este momento poder estar hablando de esto también es como, bueno, vamos a hablar a nivel contexto, es llamativo. Así que vamos a conversar con Leandro Calcaño, que es actor, director y miembro del Foro Audiovisual de Buenos Aires. Así que le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Leandro? Acá te saluda Vicky, Nancy y Cami. ¿Qué tal? ¿Cómo están ahí? Yo muy bien. Acá y muy contento por poder hablar de estos temas, como vos decías, en un contexto tan desfavorable para toda la cultura y la industria audiovisual en particular. Poder hablar del recorrido de una ley audiovisual en la provincia de Buenos Aires, la verdad que a nosotros por lo menos nos llena de esperanza de alguna manera. Bien, contanos un poquitito, justamente un poco cuál es este recorrido, porque quizás hoy se difunde una, no sé, juntar firmas de Sí. apoyo para esto y demás, como una acción en concreto para apoyar este proyecto, pero contanos un poco cuál es este camino que vienen haciendo antes de este momento. Bueno, en realidad es un camino que tiene ya varios años, sobre todo, bueno, desde hace muchos años se viene hablando dentro del sector audiovisual la necesidad de una ley provincial que regule, proteja y fomente la actividad audiovisual en todos los aspectos. Digo, ¿no? Cuando hablamos de actividad audiovisual no solo hablamos de la producción, sino también de la formación, de los laburantes, del material que ya existe, ¿no? Del acervo audiovisual que tenemos, de la exhibición, de la distribución, en fin. Y a partir del 2020, en plena pandemia, nos juntamos gran parte del sector audiovisual en lo que fue la construcción del Foro Audiovisual de la provincia de Buenos Aires, del cual vos decías soy miembro, y que integra más de 300 personas y asociaciones, muchas con representación nacional, como el Clúster Audiovisual, DOCA, RDI. Bueno, también hay algunas organizaciones regionales como la Red Sur Sur, Cineastas del Oeste. En definitiva, somos un montón de gente que empezó con un trayecto tomando el MAP, por ejemplo, el Movimiento Audiovisual Platense, tomando diferentes proyectos y puntos de partida que veníamos trabajando cada uno por ahí en particular, a ponernos de acuerdo en un camino específico para tener una ley bastante integral para el sector. Llegamos, después de discusiones, a tener un proyecto de ley propio y teníamos interlocuciones en ese momento con quien era el presidente de la Cámara de Diputados, Federico Termín, hoy intendente de Lomas de Zamora. Eh, y con interlocución con el Ejecutivo, primero en cabeza del Ministerio de Producción, al principio de la gestión del gobernador de Kicillof. Cultura estaba dentro de producción, entonces bueno, tuvimos también alguna conversación con el ministro Costa, luego con la creación del Instituto Cultural, ya la interlocución con el Ejecutivo fue más fluido, con la gente de la Dirección de Políticas Audiovisuales de la provincia, y con la gente de la presidenta del Instituto Cultural, Florencia Saintou, hasta que llegamos a un punto de acuerdo de un proyecto, no el que nosotros construimos, digamos, en un principio, pero algo medio similar, un poco más corto, que tenía un recorrido más corto dentro de las cámaras. Y en el 2023, el año pasado, en junio del año pasado, el gobernador presenta el proyecto de ley, lo anuncia primero en la apertura de las sesiones ordinarias y después presenta el proyecto de ley. eh, y ahí queda porque, bueno, el año electoral fue medio complejo el año dentro de la Cámara de Diputados, entra por la Cámara de Diputados provincial, y entonces queda ahí sin estado parlamentario porque no hubo sesiones hasta este año que tomó estado parlamentario, y entonces ahora estamos tratando también un poco de hacer un impulso por ahí más profundo dentro del aparato legislativo para poder tratar este proyecto y que sea ley, como decimos nosotros. Y te quiero hacer una pregunta sobre alguna de las cuestiones que están dentro de la ley o justamente que forman parte como un poco del espíritu de la ley.
Ustedes en la última publicación que tienen justamente en Instagram, en donde están hablando de los movimientos que están haciendo para poder tratar esta ley, hablan de que tienen la certeza de que la promulgación e implementación de esta ley logrará descentralizar la actividad a través de la división del territorio en regiones productivas, generando así empleo local y federal, reforzando la memoria y la identidad bonaerense. Y me parece muy interesante esta idea de las regiones productivas y la generación de empleo local y federal. Te quería preguntar si podías profundizar un poquito más sobre esta parte en particular. Sí, bueno, la verdad que es uno de los temas yo creo que más interesantes también del proyecto. Nosotros al principio de las discusiones, digamos, veíamos que un poco la necesidad de la provincia, por sus características tan diversas, digamos, una provincia que tiene una magnitud productiva enorme, y no solo de producción, sino también de exhibición, de consumo, digamos, somos la provincia que más espectadores tiene, por ejemplo, ¿no? Y entonces eso hace también que la identidad sea muy diversa en todo su territorio. Y creíamos importante justamente que haya una regionalización que garantice primero el acceso con paridad e igualdad, digamos, a las políticas públicas, de que no esté centralizado y que no sea, digamos, que no se atienda en un solo lado de la provincia de Buenos Aires, teniendo un territorio tan extenso, digamos, sino que veíamos la necesidad justamente de esto, de descentralizarlo, de que a cada región pueda llegar de manera equitativa los fomentos, bueno, todas las políticas públicas por las cuales nosotros estamos tratando de insistir y de pelear en la ley, porque nos parecía la manera más correcta de que podamos generar una industria audiovisual que se sustente a través del tiempo, digamos, ¿no? Y que a su vez también el trabajo de los compañeros y las compañeras sea garantizado también a lo largo de ese tiempo, porque si no empieza a ocurrir lo que nos ocurre, digamos, con una realidad bastante grande en la provincia de Buenos Aires, que hoy por hoy la centralización hoy igual estamos en una situación mucho más compleja por la situación del Inca, ¿no? Pero más allá de eso, muchas veces el Inca termina abarcando producciones a nivel nacional y los laburantes terminan migrando hacia la capital federal. Muchas veces los laburantes del conurbano, por ejemplo, terminan migrando por cercanía o por necesidad. Y toda esa centralización en realidad es una sangría de trabajo que atraviesa la provincia. Entonces creemos en realidad que con una regionalización que permita que se atribuya equitativamente las políticas públicas, eso justamente se va a potenciar y se va a fomentar. Teniendo en cuenta también que nosotros incluso lo decimos en la ley, creemos necesaria que haya cuestiones que protejan y fomenten el trabajo local, ¿no? Digamos, que no solo signifique que se pueda producir en cada territorio de la provincia de Buenos Aires, sino que se fomente el trabajo dentro de esos territorios, que haya cupos de trabajo, bueno, diferentes cuestiones que creemos necesarias. Leandro, bueno, todo esto que vos mencionás, ¿no? Lo que tiene que ver con preservar el acervo audiovisual, que son, digamos, formación, potenciar un poco la identidad nacional, en este caso la identidad bonaerense, son, la verdad, consignas que a nivel nacional hoy, como vos mencionabas, ¿no? Estamos en un contexto demasiado complicado, por decir un solo adjetivo. Te quería preguntar, en este caso estuve leyendo un poco lo que tiene que ver el proyecto y hablan también sobre la creación de un consejo que de alguna forma implemente o, bueno, vos lo vas a saber explicar mejor, ¿no? Pero que se cerciore, digamos, de la aplicación de esta ley. Quería saber si nos podés contar un poco más de eso y también cómo se articula con lo que tiene que ver directamente con el Instituto Nacional. Bueno, justamente el consejo, como figura en la ley que mencionás, fue uno de los debates que tuvimos con el Ejecutivo Provincial. Nosotros creíamos o queríamos, digamos, un ente autárquico que se cree, una especie de instituto, como una especie de Inca, digamos, por decirlo de algún modo, para que se entienda gráficamente, pero mucho menos burocrático, mucho más dinámico y con presencia en todas las regiones. Algo parecido a lo que ocurre también con el Consejo Provincial de Teatro, Claro. Teatro Independiente y demás. Bueno, cuestiones y discusiones, terminamos poniéndonos de acuerdo, y si se quiere, en un término medio con el Ejecutivo, en un consejo
donde esté representado el sector audiovisual dentro de la estructura del fomento o de la aplicación de las políticas que consagre la ley, para garantizar que el sector tenga participación en la discusión justamente de los temas, de los ejes centrales que trata la ley. Creíamos que si no había ningún órgano que represente al sector, después, digamos, que al arbitrio de cada gobierno provincial aplicar o no la ley o de qué manera se aplica la ley, y que creíamos necesario que el sector intervenga en poder discutir las necesidades del propio sector, digamos, ¿no? Y entonces el consejo, que está integrado, eso, bueno, tendrá que definirse en la reglamentación el día que salga la ley, pero por miembros de las regiones, por miembros de los sindicatos, bueno, hay diferentes integrantes, nos garantiza justamente que el sector pueda debatir sobre cómo implementar todas las políticas que consagra la ley. Y eso en articulación con el Instituto Cultural, que también tiene como el Instituto Cultural dentro de la ley, sería quien aplica la ley, quien toma la decisión de aplicación de la ley, siempre en debate o conjunto con el Consejo que también estabas nombrando. Leandro, ¿cómo interpretan también este momento político para impulsar esta ley, teniendo en cuenta, quizás, como por lo menos desde una mirada personal, la provincia de Buenos Aires está haciendo como una cosa de, bueno, si Nación no cuida este rubro, provincia de Buenos Aires marca la nota haciendo algo al respecto, colaborando, contribuyendo para marcar una diferencia política importantísima? Entonces, digo, ¿cómo interpretan ustedes también este momento de oportunidad, pensando en que si el Inca está paralizado, probablemente quizás haya una intención política de posicionamiento del gobierno de la provincia de Buenos Aires para consolidar los recursos de trabajo audiovisual, por ejemplo? Digo, ¿cómo interpretan este momento político? Yo creo que es un momento que, si bien a nivel presupuestario en todo el país, digamos, sabemos lo que está pasando, es muy complejo, me parece que, bueno, como decís vos, yo interpreto algo bastante parecido, digamos, y me parece que compartimos esta visión los compañeros dentro del foro, que tiene que ver con que justamente hoy día las señales que da el gobernador de la provincia de Buenos Aires son justamente las contrarias Claro. a las que propone el gobierno nacional, de vaciamiento de la cultura dentro del Instituto Cultural. De hecho, se están impulsando un montón de cosas en contraposición a lo que se propone desde el gobierno nacional. Y creemos justamente, bueno, es un poco la discusión, creemos central que es esta ley, porque también es posicionarse en la vereda de enfrente del cierre del Inca, digamos, ¿no? Claro. Es construir un paraguas y un colchón para toda la industria audiovisual bonaerense, que hoy día está desamparada, Sí. básicamente. Te hago una última consulta que justamente un poco tiene que ver con esto de la difusión de una pedido de firmas y apoyo de la comunidad al respecto. Y esta pregunta es concretamente qué es lo que falta, qué es lo que ustedes están necesitando para pensar en que esto pueda ser un hecho a mediano, largo, corto plazo. Digo, ¿qué es lo que ustedes piensan? Yo creo que lo importante justamente ahora es, primero, que la población en general también tenga más conocimiento. Si bien nosotros hace 2 o 3 años venimos impulsando ciertas charlas dentro del sector, se viene hablando mucho sobre la ley, creemos también necesario que ahora todo el mundo se entere de la importancia, la necesidad y de cómo afectaría una ley audiovisual a todo el territorio bonaerense. Eso por un lado, y me parece que a eso también responde un poco el pedido de firmas y ese recorrido, y por el otro lado también un poco la necesidad de que los diputados y los senadores de la provincia también entiendan este como un momento clave para impulsar transversalmente algo que tiene que ver con la protección cultural del patrimonio identitario de la provincia. Me parece que esas son las dos patas en las que estamos intentando hacer hincapié. Bien, bien. Bueno, Leandro, te agradecemos un montón por haber compartido estos minutos con nosotras y contarnos un poquito Muchas gracias más. por
Muchas gracias por invitarme a ustedes. La verdad que es una alegría que nos abran las puertas, que se abren de estos temas en los medios. Así que cuando quieran, acá estamos. Por favor, a disposición. Gracias, Leandro. Ahí estábamos conversando con Leandro Calcaño, que es parte del Foro Audiovisual de Buenos Aires, así que nos contaba un poquito. Vamos al corte, ya, vamos al corte. Quédate tranquila. Te lo pido. Yo ya fui al corte, estoy en el corte en este momento. Victoria tema musical. Victoria ha cortado y nos vamos al corte y no hay ningún problema. Oh, I could hide